Estamos en Dubái en este momento y vamos a hacer un safari en el desierto. Nos vamos en este Pichirilo. Thank you so much. Esto va a estar bien emocionante. Estamos dentro de una Nissan Patrol y si se dan cuenta aquí tiene unas barras. Esto se le llama barras antivuelco, ¿no? Si se llega a volcar el carro, lo que sea, pues tenemos la cabeza segura de que no se nos va a despichar aquí con el techo. Y los choferes que se dedican a esto tienen licencia especial para hacer safaris en el desierto. Quiere decir que en este mismo carrito vamos a estar andando sobre la arena del desierto aquí en Dubái. Bienvenidos, después de unos 40 minuticos. Hijo de madre, me acabo de bajar del auto, pero es que no llevo ni 10 segundos afuera. Y lo primero que toca buscar aquí en la maletica es bloqueador. Es que no es el sol tanto lo que queme, el aire quema y hay viento, ahí lo escuchan. El viento, usted siente que le quema la piel, es increíble, y eso que no estamos en verano todavía. Y aquí tenemos una primera parada, el Faraz Buggy Adventure. Usted puede contratar el buggy, puede meterse usted mismo en su cuatrimoto o usted mismo manejar su propio buggy. Vamos a ver, estas son las primeras paradas técnicas y una tiendita ahí como para mirar cositas tal vez necesarias para el desierto. Un lugar donde encontramos la prenda para la dama, la prenda para el caballero, para que sus foticos allá afuera en el buggy queden elegantes como el pegante, bien árabes, bien bonitas. Aquí tenemos una cafetería, un buen techo para cubrirnos del picante sol. Yo nunca había sentido calor en los ojos, nunca había sentido el ojo caliente, o sea, tengo por dentro esto, lo siento caliente, rarísimo. Y esta es una de las primeras paradas que hace parte de la experiencia de hacer un safari aquí en Dubái, ¿no? Estamos en el desierto de Lebab, que es como a las afueras de Dubái, porque Dubái no es solo lo que se ve en la foto, eso es una parte. Dubái es una ciudad más grande y no solo eso, sino que tiene acceso a este desierto donde hay muchas actividades y cositas interesantes por hacer. Cuando usted alquila el cuatrimoto, este de aquí, tiene como este espacio nada más para andar, va despacio, una actividad muy como más para niños, más relajada, más tranquila. Pero el buggy, que son esos de allá, usted sí los puede manejar en desierto abierto, se va con un guía y eso sí, lo puede andar por ahí, tiene mucho más poder, puede andar mucho más rápido, pero es un poquito más caro, vea. Le ofrecen las opciones. Haga de cuenta que esto de aquí son unos $200 el más barato, pasando hasta unos $400 el más caro. Igual esto tiene mucha potencia y el más barato también. A mí me van a hacer un pequeño descuentico para este, me parece apenas al pelo para media hora de andar en el desierto. Hello. Aquí se firma algo, lo que uno firma ahí obviamente es de que si me quiebro la nuca haciendo eso, pues que no es responsabilidad de ellos. Salió más o menos en unos $100, póngale la aventura, pero lo manejo yo en el desierto, libre. La única recomendación que le hacen es de que por favor en todo momento siga al guía. Parece simple, vamos a darle. El sol es tremendo aquí, la gente pues se pone como el turbante y la vaina para protegerse del sol. Yo realmente pues no entiendo muy bien la necesidad si la cara está destapada, ¿no? Echémonos cremita en las orejas, en el cuello, en todo lado, igual es solo media hora, pero sí es picante. Entonces yo creo que la parte más importante está en las orejas. Bueno, van a agarrar un poquito la piel, pero ahí nos está esperando el buggy. Nos vamos en este, muchachos. Oiga, una cosa es que lo lleven a usted en buggy y otra cosa distinta es que usted maneje el buggy. Eso es otra cosa, eso sí está bien chévere. Y aquí vienen todas las personas con las cuatrimoto, la bandera de los Emiratos, a contemplar la inmensidad del desierto. Vea eso, está bien allá, hasta donde se pierde el ojo. Acá vienen también otros buggy, bien interesantes. Este está súper poderoso, increíble, ¿no? Este está potentísimo. De verdad que bien chévere la experiencia. Aquí está el nuestro, que si usted me pregunta a mí, cuando venga usted ve las diferencias de precio, ¿no? El más duro vale el doble que este, pero este, si usted nunca ha hecho esto en la vida como yo, se va a divertir igual, no va a notar la diferencia de precio. Además, alquilar el buggy más estándar es bueno porque usted va a seguir una cuatrimoto. Si alquila el buggy más alto, no va a poder sacarle todo el potencial, va a pagar para nada. Yo sé que mucha gente viene a este país porque este país es muy turístico y es más visitado de lo que uno cree. Así que estos consejitos yo sé que a alguien le llegará y a alguien le servirá. Muy bueno manejando, muy chévere la experiencia. Ya de copiloto me di cuenta que soy muy mal copiloto, casi me da un paro cardíaco.
pero sobrevivimos. Después de esto nos vamos en el carrito que nos trajo a unas dunas, de ahí para un campamento en el desierto. Vamos a comer, vamos a conocer un poco la cultura del desierto de aquí, y en la noche una actividad especial, una sorpresita por ahí que nos tiene. Sin más que decir, para las dunas vamos, 43 grados de calor. Algo muy interesante es que antes de irnos a las dunas en el carro hay que desinflar la llanta. Nuestro amigo le está haciendo eso justo al carro en este momento, porque si está muy inflada como para las carreteras normal, la llanta se va a quedar enterrada en la arena. Desinflarla nos va a permitir navegar mejor en las dunas. ¿Listo? ¡Nos fuimos! Venimos en caravana. Ya llegamos a un punto específico, ¿no? Pero este carro de aquí es el que lidera, porque hay una persona que conoce más el desierto y las rutas que los demás, ¿no? Este de aquí es el que veníamos siguiendo, y como ven en la ventana por detrás nos venían siguiendo todos estos de aquí. No, esto hay que sentirlo, pero ¿cómo es? Vamos a sentir la arena del desierto de Dubái así, tal cual. Está caliente, amigos, pero no quema tanto porque ya van a ser las 6 de la tarde. Está calientico, rico. Mano, gracias por la aventura. Gracias por traernos hasta aquí, hermano. Este señor es el culpable que estemos aquí en el desierto, en este safari. DTS Tours. DTS Tours, Dubái. Cualquier cosa en Dubái, aquí, con mi amigo el parcero. Ahí les dejo las redes, el link abajo en la descripción. Hermano, gracias, la hemos pasado súper bien. Vean la calidad de la arena. Delicioso. Vamos a subir allá un poquito. Cuando se acabará la montaña, hasta allá, para sentir también el sol y ver la magnitud del desierto. Ya este es como el no sé qué desierto que hemos visitado en este canal. Este está bonito porque en esta época del año tiene sus maticas, está como entre amarillo y verde, pero eso no dura todo el año, ¿no? La cosa es que aquí con los Habibi en Dubái, si usted vive en Dubái, tiene una 4x4, simplemente viene al desierto. El desierto es suyo. Usted viene, hace lo que quiera, puede andar por ahí, así como lo vimos. Vea, eso está lleno de carros andando por todas partes. El plan es este. Allá van unos, increíble, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Voy al Pichirilo, empaca ahí unas bebidas, unas agüitas, unas papitas de limón, ponga su carpita y a pasar la tarde en el desierto. Tipo desde las 6 más o menos en adelante, ¿no? Usted no quiere estar aquí al mediodía. Y puede pasar la noche, pueden ir, puede acampar también como parte del plan, pero es recomendable que tenga muchas luces alrededor, ¿no? Si usted va a acampar, ponga hartas luces hacia alrededor, porque no se ve nada. Llega la noche y no se ve nada. Y si viene un carro a toda andando por ahí y lo encuentra así con las luces apagadas, se lo puede llevar. Obviamente, pues esto es parte del atractivo de Dubái, no solo venir a ver edificios y todo. Y la gente lo sabe, que usted le van a ofrecer que la foto con el animalito, con el águila y el señor, thank you. Varias cositas, allá que el sandboard tiene actividades, donde algunos ciudadanos de Dubái pues vienen aquí, como en todas partes, a rebuscársela con el turismo y buscar alternativas, ¿no? Usted sabe cómo la vuelta. Algo que me he dado cuenta aquí en los Emiratos es que es realmente muy seguro. Esto es un ejemplo simplemente que me lo acuerda, ¿no? Me quito los zapatos, los dejo ahí, se me olvida, voy, doy la vuelta, vengo y siguen ahí. Obviamente sí, estamos en el desierto y todo el cuento, ¿no? Pero me ha parecido muy curioso que inclusive en el mall de Dubái, la forma de separar la mesa para comer es dejando su maleta. Las mujeres dejan su cartera con el iPhone dentro y todo y van a comer y dejan ahí. Si la maleta y la cartera de la señora está encima de la mesa es porque ya pronto volverá. La primera vez que viene a un desierto, no se puede devolver sin hacer lo que le van a dar a continuación. Siga al Habibi, por favor. A continuación van a escuchar algunos gritos. Ah, creo que esta es de las más grandes de Dubái. Esa es bien extrema. Ah, mentira, se ve chiquita. Va a estar bien, va a sobrevivir. Ah, esta que está súper relajada. Dale pues, esta es la primera vez que se va a lanzar en el sandboard. Se va a lanzar sentada. Les dije que iba a haber gritos. ¡Sobrevivimos! Salón. Vamos, vamos, vamos. No se puede tocar la mano. ¿Qué tal? ¿Sobrevivió? Sí. Muy bien. Todo esto aquí es un grupo de argentinos. He visto muchos argentinos aquí en Dubái y de hecho mucho español también. Tal vez hay muchos latinos, por ahí conocí cubanos. Dijo que llevo poquitos días, ¿no? Los Emiratos es un país de 11 millones de habitantes, de los cuales solo 1 millón son emiratíes. Los otros 10 millones son extranjeros que viven aquí. Así que el idioma oficial de Dubái es el inglés, para no complicarnos la vida. Bueno, ahora sí, camino les muestro cómo es un campamento en este tipo de experiencias. Cuando usted le dicen un campamento aquí en Dubái, en el desierto, pues yo me imaginaba un campamento pues de camping, pues carpas. Se me olvidaba que esta gente hace las cosas diferente. Ahora les muestro lo que es un campamento aquí. Bienvenidos muchachos a el campamento noble. Ahí dice, leído en el español, un campamento
bastante noble. Con el sol atrás, por fin un lindo clima, ya no nos estamos quemando la pantorrilla. Vienen todos los que están haciendo safari en el desierto, en los oasis, con todas las naves y los pichirilos adaptados para la ocasión. Y aquí nos van a recibir para pasar el resto de la tarde. Esto es toda una tarde de plan. A nosotros nos recogieron como a las 3 de la tarde en el hotel. O sea, no es todo el día ni siquiera. Esto que vamos a ver es un campamento. El de aquí se llama Noble. Una historia, caso de éxito de un inmigrante de Pakistán que vino a Dubái a trabajar. En esta ciudad hay muchos inmigrantes, sobre todo de Pakistán y de la India. Este señor trabajaba en un campamento, aprendió rápido el negocio y se volvió el administrador del sitio donde trabajaba. Hoy en día se juntó con alguien y en sociedad abrieron este nuevo campamento que tiene todo lo que vamos a ver a continuación. Vean esa épica entrada monumental. Yo se los juro que en mi inocencia yo juraba que esto era un campamento, carpas, un camping así, tirados en la arena. Me vengo a dar cuenta que estaba equivocado. Aquí lo reciben a uno con un bocado, dulce árabe. Thank you. What is the name of this? Look, in Arabic, luqemat. The taste is like donut. Es como una donita fría, como una especie de miel alrededor, bien rico. Cuando usted entra al campamento es como un mini mercado primero, ¿no? Aquí venden algunas especias, algunos dulcecitos. Aquí le venden la pinta para que se tome la foto bien habibi. Aquí le venden algunos perfumes. Thank you very much. Welcome. Sabroso, elegante, algunos postrecitos, heladitos, que el tatuaje de henna, que la foto no sé cómo. Y wow, esto es entonces lo que quieren decir cuando hablan de un campamento, amigos. Allá se tomó usted la foto con un águila en la mano. Y pues vamos a ver de qué trata esto. Yo se los juro que vine sin tener ni idea en qué me estaba metiendo. A mí solo me dijeron, Safari Dubai, yo... Hágale, de una, vamos a darle. Safari Dubai, eso es lo único que yo entendí. Desierto, ya. Safari en el desierto, listo, nos fuimos. Todo lo que estoy viendo aquí es completamente sorpresa para mí. Toda la música que escuchan en las bocinas viene del hombre. Y miren el sol, se ve completo, redondo, en el fondo del desierto y con esta música que nos acompaña, una buena experiencia para pasar el resto de la tarde en este lugar. Bueno, antes de que se esconda el sol, es que vea esa pelota de basquetbol de allá del fondo y antes de que se vaya la luz, les hago un mini tour del lugar y ya veremos de qué se trata, cómo nos atienden y qué es lo que nos van a dar. Vean la cantidad de mesas que hay alrededor. Esperan tal vez a muchas personas, no sé cuántas vengan el día de hoy, pero se ve que hay bastante multitud, mucha gente por aquí, mucha gente por allá. Por allá veo también parques para los niños, un barcito donde venden bebidas alcohólicas. Estamos en un país musulmán, usted sabe que los países musulmanes no se permiten las bebidas alcohólicas. Egipto es un país musulmán, allá se permite beber porque hay muchos turistas, ¿no? Y ellos saben que a los turistas les gusta la cervecita, el vinito, el traguito, la vaina. Si usted es un país musulmán y quiere atraer turistas, no le queda otra sino abrirse un poco al mundo, como lo han hecho aquí en los Emiratos, especialmente en Dubái, donde por ejemplo aquí tenemos todo tipo de alcoholes y bebidas, whiskies, lo que usted quiera, un bar normal, pero no en todas partes usted puede vender alcohol acá, necesita un permiso del gobierno especial. Esos permisos no son fáciles de conseguir y pueden llegar a ser bastante costosos. Y en este lugar, sí señores, hacen paseo en camello, ahí es donde podemos ver camellando al camello, el camello en su camello. Hijo de madre. Ahí le ponen su vaina, los hacen sentar, los hacen parar. La pareja ya son argentinos también, se les escucha el acento. Y así sucesivamente con el resto de cosas, ¿no? Porque las mujeres aquí pueden andar sin cubrirse el pelo, sin cubrirse la cara, sin cubrirse nada, pues. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen preparado para nosotros. Gastronomía, comidita y el resto de la tarde. Vamos a ver qué tiene el Habibi para el día de hoy. Aquí lo reciben a uno con unas entraditas, porque después el tema es un buffet. O sea que hay unas cosillas bien sabrosas de esta región del mundo, ya tú sabes. Una Coca-Cola helada. Yo nunca tomo gaseosa, pero hoy después de este sol estoy bien frío. Sería como la última Coca-Cola del desierto. Y ya después vamos a comer al buffet con unas sorpresillas más. Hace mucho tiempo no tenía una de estas enfrente, la narguile, o conocida también como la chicha. Uno de mis trabajos en Canadá, thank you so much, fue trabajar en un bar turco donde yo era el que las hacía. I repeat, the starters are ready. Please proceed to the barbecue. Pero rica y suave. Suave porque no le pega con todo el pulmón, vea. Pero... Saque el aire y así a pulmón completo. Saque todo el aire primero. Eso sí, ahora sí ya estamos hablando. Me mareé. ¡Ay,
suave, digo. Suave, sí, suavecito. Suavecito. No, y eso no hay que hacerlo con afán, se puede también dejar un ratico, suave, ¿no? No, yo No a los cuando era excesos. chica- Mientras está lista la comida, hacen algunos shows, entretenimiento, bailes típicos del mundo árabe. Pero lo que me llamó la atención es que las bailarinas que hacen el show de la danza del vientre son argentinas. Cuando a mí me dijeron que ustedes eran argentinas, yo quise venir a conocerlas. Hola, Muchísimo mucho gusto. Mucho ¿Cómo están? gusto, muy bien. ¿Qué ¿Vos? hacen dos argentinas siendo las belly dancers en los Emiratos Árabes? Venimos a trabajar acá, bueno, ustedes ya saben cómo está la situación en nuestro país, en Argentina, y en esta danza, que es árabe, obviamente tenemos trabajo en los países árabes. Claro, Es claro. muy difícil encontrar en Argentina, a no ser que sea en algún restaurante, pero hay muy poquitos. Entonces es muy difícil encontrar en Argentina trabajo específicamente de esto. Con lo cual, a las dos, cuando nos salió la oportunidad. Claro. O sea que ustedes hacían esto antes de venir aquí. Sí, sí. Desde Ah, que no, tengo- pues yo desde que ustedes- tengo 11 años. Yo 10. No, y Ahí. lo vimos en la tarima, vimos la experiencia. Eso explica todo, así que este es el lugar perfecto para ustedes. ¿Cómo los ha recibido el país y sobre todo los árabes, una danza tan tradicional de ellos y que personas de otro continente con una cultura distinta vengan a representar esa danza tan típica? Bueno, el choque cultural a veces es muy duro. A veces es muy duro porque encima nosotras somos bailarinas y mostramos el cuerpo y es muy distinto a esta realidad que tienen ellos, entonces a veces el choque cultural es duro. Pero en líneas generales el país es un país muy ameno, muy lindo para vivir, muy seguro, donde económicamente se puede ahorrar y vivir bien, entonces tiene, como cualquier lugar en el mundo, tiene sus cosas hermosas y tiene sus cosas que son muy distintas a las nuestras. O sea que se puede decir que el sueño americano de Dubái sí puede ser una realidad para mucha gente. ¿Ustedes consideran que eso les pasó? Depende del sueño que tenga cada uno, porque cada persona tiene sus objetivos. Nosotros siempre insistimos con no romantizar con que es el sueño de toda bailarina, porque a veces no es el sueño de toda bailarina y es muy difícil, o sea, tampoco la convivencia en un lugar tan distinto al nuestro a veces se torna Con muy una difícil. cultura totalmente diferente, un país súper machista, entonces tiene como muchas cositas. Depende qué tipo de sueños vos proyectes. Si vos siempre soñaste vivir de la danza, la realidad es que sí. O sea, estamos bailando todos los días en un escenario con público árabe, entonces es muy gratificante cuando un árabe canta con vos y aplaude con vos y se nota que está disfrutando el show. Un árabe, un turista o cualquiera, pero digo el público árabe que entiende lo que está viendo, eso es muy gratificante y en ese sentido sí es un sueño cumplido. Amigos, ahí se las dejo. Argentina, Latinoamérica, haciéndonos quedar bien en todas partes del mundo. Gracias, Muchísimas Nabila Belly Dancer y Mica Ferraiolo. Increíble, ¿no? Latinos en todas partes del mundo haciéndonos quedar bien. Ya después de la danza del vientre y de toda la cuestión, venimos aquí a recoger algunas cosas que son tipo buffet. La carne y eso se lo llevan a la mesa, como una especie de parrilla sobre la mesa. Todo lo demás que usted quiera ir a buscar, pues lo viene a buscar aquí. Métodos tradicionales para hacer el pan, vea, en este tipo de hornos. Se siente el calor allá adentro. Una experiencia bien hechecita. Atención por los detalles, para que los que no son del mundo árabe vengan aquí y se llenen una muy buena idea de lo que significa el mundo árabe y el desierto. Vamos a ver qué es lo que comen por aquí. Son barras de ensalada. Ustedes reconocen esta muy bien. También la consumimos mucho allá en Colombia. Ensaladita de perejil, que es muy árabe. Un poco de hummus también. Y todo esto para acompañar la carne que nos espera en la mesa. Ah, no, es que este es el que me faltó a mí, el que está recién hechecito. Echémonos ahí unas tajaditas así encima de todo. Algo inesperado, yo solo acepté una invitación sin saber qué me esperaba, sin tener ni idea de lo que se venía. Y así todo lo que vieron en esta camarita, espero que les haya gustado, que han conocido una parte más de esta región del mundo, sus opciones, su gastronomía, su entretenimiento, su gente, su clima. Mañana nos vamos para la capital de los Emiratos, pendientes de algunas locurillas que iremos a hacer por allá. Saludos a la abuela, chaole. Esto es lo que yo llamo un camello que vino a camellar. Qué chiste tan malo, parce.